emprendedores. Redex es una organización que atiende más hacia los emprendedores y por tal motivo vamos a conversar el tema desde un punto de vista no solamente de derecho, sino que también trataremos de observar la aplicación práctica para los emprendedores en este momento. Creo que como pequeña introducción debemos hablar de lo que se entienden por derechos humanos. Yo hice un PDF para irnos guiando en la conversación, compartir en pantalla a los efectos de justamente poder ir observando los temas. Es un PDF de aproximadamente unas 40 hojas, por tanto yo no me voy a detener especialmente en alguno de esos temas, sino que en determinado momento lo que voy a hacer es simplemente mencionarlo y seguir de largo. Entonces, vamos a ver por aquí, presentar ahora tu pantalla completa. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es dejarles el mail, que lo ven por aquí. Nunca aprendí si ustedes ven mi manito acá. Sí, sí, se ve, sí. ¿Se ve claramente? Sí, sí. Bueno, gracias por avisarme, porque las veces que he dado alguna conversación de este estilo, como se utilizan diversas plataformas, al final uno ya ni sabe en cuál plataforma está, ¿viste? Aunque esta es muy sencilla, Google Meet, pero después tenés Jitsi y Zoom y todo ese tipo de cosas, entonces está. Aquí lo que tenemos es mi correo electrónico por si necesitan alguna consulta específica, determinada sobre el tema, que nosotros vamos a contestarla dentro del grado de nuestra posibilidad. Entonces, yo les decía que, en primer lugar, lo que tenemos que observar es que estamos en los derechos humanos, es decir, vamos a mencionar, a hablar respecto a uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano, como es el derecho al honor, el derecho a la intimidad, nada menos. Y por tal motivo tenemos que observar una pequeña introducción respecto a qué se entiende por derecho. Derecho, en definitiva, es el conjunto de, precisamente, derechos fundamentales que el hombre posee por su calidad de tal y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Es así que se ha mencionado en la doctrina durante mucho tiempo diferentes formas de mencionarlos. Por ejemplo, se los ha dicho derechos fundamentales, derechos individuales, etcétera, hasta llegar a la actual forma de denominación. No nos vamos a detener en ese tema, pero sí lo que importa es, medianamente, insisto que estoy hablando para abogados y para no abogados, y eso hace que yo en determinado momento pueda resultar un tanto elemental para los abogados, pero no tengo otra opción. Así compartimos todos el conocimiento y después profundizaremos. Además, no viene mal repasar este tipo de cosas, los abogados inclusive. Tenemos en primer lugar los derechos que están establecidos en forma expresa y los derechos que no están establecidos en forma expresa en nuestra Constitución. Hace muchos años atrás, cuando yo era un aspirante a profesor, yo soy profesor recibido de Derecho Público, soy profesor adscripto de Derecho Público, un profesor me decía
que era muy importante no atarse exclusivamente a este tipo de documentos como estoy ahora. Por tal motivo, voy a salir del documento un poco para volver nuevamente. Cuando uno está conversando con un amigo, no se atiene a ese documento para arriba y para abajo y vemos qué pasa, sino que charla en forma organizada pero desorganizada, digamos. Es lo que tienen los PowerPoint, es lo que tienen los documentos precisamente que nos atan un poco. Yo no les dije al comienzo, creo que es natural que lo diga, que yo soy un naturalista. Es decir, que entiendo que los derechos existen más allá de su consagración expresa en la Constitución. Los derechos existen o preexisten a la Constitución. Por tal motivo, el reconocimiento expreso realizado en la Constitución no sería relevante. La otra corriente, la positivista, entiende que los derechos deben establecerse en el propio texto, porque entienden que son o pertenecen como el alcohol en el vino, o sea, deben estar como el alcohol en el vino, en el derecho. Esa es una expresión de un profesor que se llama Carneluti, un procesalista. Entonces existen en nuestra Constitución derechos reconocidos expresamente y derechos que surgen del artículo 72 en su concepción naturalista. Los derechos humanos solo pueden ser limitados por el orden público, es decir, no se pueden realizar conductas que atenten contra el orden público, contra los derechos de terceros y los deberes constitucionales. Estoy por aquí. Es el principio de libertad, ¿no es cierto? Es el artículo 10 de la Constitución de la República. Estoy por aquí. Artículo 10 de la Constitución de la República. Los deberes, siempre hablamos de derechos, estamos acostumbrados a hablar de derechos, y lo que no hacemos es hablar de deberes constitucionales o deberes que tienen los ciudadanos, como por ejemplo los deberes que surgen del deber de cuidar la salud. Hoy, un elemento absolutamente determinante, ¿sí? Eso es un deber establecido, está el derecho a la salud y el deber de la salud. Y es un tema importante a tener en cuenta. Esos son los deberes constitucionales. Otro deber constitucional de estilo es el deber, por ejemplo, de servir en la milicia, ¿sí? En los casos en que sea necesario precisamente actuar en la milicia. ¿Cómo se interpretan los derechos? Los derechos se interpretan de la siguiente manera, partiendo de que el hombre es lo primero. Otra concepción sería una concepción transpersonalista, ¿sí? De tipo totalitario. Voy a ir rápidamente porque si no se nos va a ir el tiempo. También, hace unos años atrás, otro profesor con el cual yo me formé me decía, yo estaba en la primera clase y tenía miedo de quedarme sin tema. Entonces el profesor me tocó la espalda y me dijo, vamos, que el tiempo te va a escasear. Y es lo que va a pasar en este momento. Por tal motivo voy a ir rápido. Principios de los derechos humanos. Son universales para todos, extraterritoriales
van más allá de fronteras, son irrevocables, irreversibles, no se pueden enajenar y no prescriben. En el tema de la habeas data y en el tema de la protección de los datos, están en juego especialmente dos derechos, ¿sí? Que son el derecho al honor y el derecho a la intimidad. El derecho al honor es el segundo derecho protegido por la Constitución en el artículo 7. Nuestra Constitución no consagra derechos especialmente, sino que los protege en su ejercicio según el artículo 7. El primer derecho que protege, evidentemente, es el derecho a la vida, e inmediatamente dice, los habitantes serán protegidos en el derecho a la vida, al honor, y sigue. Es el segundo derecho protegido por la Constitución, si tomamos esa primacía según la mención de comienzo. Es el derecho al decoro y se protege penalmente, mediante los delitos, especialmente mediante los delitos de difamación e injurias. Son delitos que deben observarse según el caso concreto. Aquí yo estoy citando no lo dejé porque era un PowerPoint, pero estoy citando a Jiménez de Arecha, un constitucionalista muy reconocido, muy importante, de familia de constitucionalistas, que dice, por ejemplo, que si a una persona se lo trata de nazi, y es nazi, no atenta contra su honor, sino que está diciendo la verdad. Allí observamos cómo en sede penal puede a veces tratarse el tema. El derecho a la intimidad es el otro derecho y es el más, en realidad, el más definitivo protegido por el habeas data. Y se entiende por intimidad aquella zona espiritual reservada de una persona. Algo que es absolutamente íntimo y que no puede, y que la persona podrá dar a conocer o no. La intimidad debe distinguirse de la privacidad. Nosotros los abogados tratamos siempre de ser muy precisos en las palabras. Así, por ejemplo, sucede en este caso. Una cosa es la intimidad y otra es la privacidad. Nosotros, por ejemplo, observamos en algunos momentos cómo las personas refieren a el pase al poder judicial, a la justicia de las actuaciones. Y en realidad las actuaciones no pasan a la justicia. La justicia es un valor. Las actuaciones pasan al poder judicial. Precisión terminológica que no es menor. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando de los estadounidenses. Una cosa son los americanos y otra cosa son los estadounidenses y otra cosa somos los uruguayos que también somos americanos. En este caso, el tema de la intimidad y la privacidad debe distinguirse claramente. La privacidad refiere a aquellos elementos a los cuales yo decido tener determinada conducta. Por ejemplo, me puede gustar determinado tipo de música, o me gusta ir a determinado balneario, o soy hincha de Peñarol, o hincha de Nacional, o hincha de Defensor, no voy a decir cuadros chicos porque si no me pueden castigar, cuadros emergentes, equipos emergentes. Eso es privado, pero yo lo puedo dar a conocer perfectamente.
Ya el hecho de la intimidad es algo totalmente distinto. La intimidad precisamente refiere a... ¿ahí me ven? Sí, Alexandra. sí, sí, te vemos. No, ¿me ven a mí o ven en la pantalla? Sí, a ti te vemos a ti. Bien, seguimos con el mismo problema. Me parece que no voy a tener que... Me voy a desaparecer ahora que ven. Lo bueno es... Ahí está volviendo la pantalla. Nos preguntaban en el chat si la presentación de PDF la van a mandar por mail. Vamos, yo lo que voy a hacer, si a vos te parece bien, les voy a pedir que ellos se comuniquen conmigo Perfecto. en ese correo electrónico y yo me encargaré de enviarlo. Tal vez demore un poco, porque estoy bastante cargado de trabajo, pero lo voy a hacer. Lo que sí les pido es que me lo digan con un asunto bien claro, ¿sí? Así no va, si llega a ir al trash o al spam, así no va a la papelera, y si va al spam, veo claramente, entre el mucho spam que uno recibe, veo claramente que son personas que asistieron a esta charla. Yo les decía hoy, por aquí, es privado porque pertenece a la esfera personal de las personas, y en tanto no afecta a los terceros, se rige por el principio de libertad, pero puede ser público. O sea, puede ser perfectamente público. Yo, por ejemplo, me he cuidado de no decir de qué equipo soy hincha. Algunos otros lo dicen, yo no lo digo. He mantenido algo que es esencialmente privado, lo he mantenido íntimo, ¿sí? Los que me conocen bien saben de qué equipo soy, espero que no lo digan en el chat, si es que lo ven, los demás, pero los que me conocen saben de qué equipo soy, lo he mantenido privado. E íntimo refiere, voy a avanzar porque si no me voy a quedar muy corto, íntimo refiere al ámbito personal que no debería ser conocido por los demás y que yo mantengo en forma íntima. Así, por ejemplo, puedo mantener en forma íntima las opciones sexuales, no divulgo determinadas fotografías, ¿sí? Y esto es muy importante, la interceptación o violación de correspondencia. También eso es absolutamente íntimo. Aquí es donde nosotros nos debemos detener precisamente y es donde empezamos a conversar un poco más en forma práctica. O sea, uno debe tener mucho cuidado con lo que publica en las redes sociales. No es cada cual, verá si es necesario, por ejemplo, poner en el Facebook tal o cual estado, si lo usa de tal o cual manera, eso depende del uso que le des, si lo usas en forma profesional o lo usas entre amigos. Pero allí tenés que tener mucho cuidado con lo que publicás, con lo que dejás público, ¿sí? Porque al dejarlo público, precisamente es público. En el Facebook hay mucha gente, por ejemplo, que deja y cierra la foto de perfil, le pone el ver solo yo, ni siquiera se puede ver qué personas le pusieron me gusta o qué comentarios le hicieron. Otras personas, por ejemplo, tienen una sola foto de perfil, ¿sí? Ustedes allí ven determinadas opciones que cada cual manejará en forma específica. El artículo 28 de la Constitución es concluyente justamente en lo que tiene que ver con la correspondencia y nos introduce especialmente en este tema, que es el de la intimidad. La correspondencia no puede ser violada, ¿sí? No puede ser interceptada, salvo disposición de juez competente por razones de interés general, autorizado por ley, ¿sí? Es así entonces, como por ejemplo, me acuerdo, les voy a dar un caso que tal vez alguno no lo conozca,
hace unos años, unos cuantos años atrás, el intendente de Cerro Largo, lo voy a mencionar directo porque no tiene, ya pasó a otro estado, el intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia, presentó ante el Poder Judicial una grabación entre dos personas en la cual él no estaba. Yo no soy penalista, ¿no? Pero esto es muy claro. Le preguntaron a Saravia, a Villanueva, a Villita, le preguntaron cómo hubo esa conversación. Y él, muy asesorado o muy inteligentemente, dijo que se la hicieron llegar. Si él hubiese contestado que la había interceptado, la cosa hubiese sido diferente. Creo que fui claro en este tema. A la vez, estos derechos del honor y los derechos de la intimidad, derecho de intimidad, se relacionan específicamente con los derechos de informar y de informarse. Quien está en este momento con nosotros, Alessandra, es un periodista. Y evidentemente para ello debe tener acceso a la información en la forma mejor posible, digamos, más libre posible, y expresar su pensamiento, el periodista, pensar y poder expresar su pensamiento en forma libre. Derecho que para nosotros, expresar libremente el pensamiento, es un derecho sagrado que viene de la Revolución Francesa, como tantos otros derechos, pero específicamente de la Revolución Francesa. El artículo 29 nos habla claramente del tema, y yo voy a avanzar porque si no, no me va a dar el tiempo. Es enteramente libre en toda la materia, la comunicación de pensamientos por palabras, etc. Lo importante es que recuerden este artículo 29 de la Constitución. Establece la más absoluta libertad, salvo que se atente contra el orden público, no existiendo la posibilidad de censura previa. Presentados los derechos, ¿cómo hacemos efectivos los derechos ante una posible violación de los mismos? Por ejemplo, si alguien se introduce en mi propiedad, ¿cómo hago valer el derecho de propiedad? Ello lo hago mediante las garantías de los derechos humanos. Derecho, garantía. Entonces, y esto es importante en forma introductoria, que recordemos, derecho, garantía. El habeas data es una garantía, ¿sí? Es una garantía, es un derecho, pero es especialmente en su forma procesal una garantía. Son instrumentos, digo por acá, instrumentos, medidas para lograr el fin, un fin, esencialmente procedimental. ¿Cuál es la principiología de las garantías? Es decir, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios de las garantías? Los mismos que los principios que tienen los derechos. Son universales, extraterritoriales, imprescriptibles, etc. Las garantías son especialmente, por ejemplo, y con esto me voy a dar a entender claramente para aquellas personas que no son abogados, el habeas corpus es una garantía del derecho de libertad, ¿sí? Protege el derecho de libertad. Tenemos el derecho de libertad, que tiene múltiples facetas, pero, o sea, la libertad ambulatoria, etc., la libertad de enseñanza, pero el habeas corpus protege la libertad ambulatoria. Es la garantía de la libertad ambulatoria establecida en la Carta Magna del 1215 en Inglaterra. Otra garantía, la garantía de principios, el amparo, que continuamente lo estamos
observando que lo mencionan, se presentó un amparo por tal motivo o por tal otro motivo. No me voy a detener en amparo, evidentemente tampoco, porque no es del caso. Y ahora sí entramos a lo que nos importa, a lo que nos convoca, pero yo debía hacer esta introducción diciendo que recuerden el concepto de derecho y el concepto de garantía. El habeas data es una garantía de tercera generación, decimos nosotros, ya en una clasificación, ¿sí? Porque no es de primera, porque es una garantía de tercera generación porque protege derechos de tercera generación. Así el habeas corpus es una garantía de primera generación porque protege a la libertad. ¿Qué quiero decir primera, segunda, tercera generación? Es la aparición en el mundo jurídico. Ustedes saben que el derecho viene atrás de la realidad. Y entonces en determinado momento, ¿sí?, con la aparición especialmente de los medios informáticos, apareció el problema del tratamiento de datos. Ya por 1976 aproximadamente, 1970 y algo, y lo vamos a ver más específicamente ahora. Entonces, es relativamente nuevo. El habeas data es algo nuevo y se clasifica como una garantía de tercera generación. ¿Qué va a proteger el habeas data? Va a proteger los datos. Hoy volvemos a aquella expresión de aquel profesor que recuerdo de hace muchos años, que decía de no atarnos al documento. Y Alexander nos comentaba hoy que le llamaba la atención especialmente lo que significaba habeas data. ¿Qué es habeas data? Habeas data es haber el dato, como habeas corpus es haber el cuerpo. O sea, es decir, haber de tomarlo, de haber, ¿sí? No haber de verlo, sino haber con H, haber el cuerpo, habeas corpus. Habeas data, Alexander, es haber el dato, ¿sí? Tener acceso al dato. Por tal motivo, el dato resulta fundamental tener claro que es un dato, ¿sí? Y por allí tenemos la definición de la Real Academia, por aquí. Antecedente necesario para el conocimiento exacto de una cosa. En informática, los datos se relacionan en el código binario, si no estoy equivocado, no soy informático también, 1, 1, 0. ¿Sí? Y allí, esto es lo que va a proteger y defender el habeas data. El DAT. A ello debemos agregar el dato personal. ¿Qué es el dato personal? Es aquel que refiere a una persona física o de existencia ideal, estoy hablando de las personas jurídicas allí, una persona física o una persona jurídica identificable o no identificable, no determinable. Por lo expuesto, los datos personales son el nombre, sexo, nacionalidad, etc. Muchos de estos datos son públicos, como vamos a ver más adelante. Son públicos, o sea, son públicos por definición. El nombre, la nacionalidad, etc. son datos públicos porque fueron dados a la autoridad pública en ejercicio de su necesidad de observar la existencia de las personas. Los datos personales
pueden clasificarse en sensibles y no sensibles. Por aquí. Los datos sensibles son aquellos que pueden dar lugar a discriminaciones. Esa es la definición habitual de dato sensible. Los que somos abogados o escribanos, los operadores jurídicos, sabemos que las definiciones hechas por el legislador, que el legislador no debería hacer definiciones en las leyes. Y en este caso no ha hecho específicamente una definición clara y concreta sobre dato sensible. Pero la palabra es especialmente, para que ustedes recuerden, si estuviéramos en un tesauro, en una clasificación de palabras claves, ¿sí? Para una búsqueda, un tesauro, dato sensible, discriminación. Por tal motivo es absolutamente íntimo del titular. Evidentemente, según la evolución de la sociedad, por ejemplo, la opción sexual podrá ser o no un dato sensible para la persona. Pero si la persona desea mantener su opción sexual en su esfera íntima, es un dato sensible. Es como hablábamos hoy. Yo, por ejemplo, no digo en forma pública, por ejemplo, a qué equipo de fútbol pertenezco, qué ideas, no sé, se me ocurre, religiosas o filosóficas pueda tener. No lo digo en forma pública porque lo entiendo que es privado, porque entiendo que es íntimo, pero podría darlo como hay muchos que lo dan. Por tal motivo, los datos sensibles serán de conformidad a la sensibilidad del sujeto. Pero el legislador ya da determinados elementos para que la persona que está enfrente de otra sepa que puede encontrarse con un dato sensible. Los ejemplos clásicos lo menciona además la ley, y las leyes en general del derecho comparado son el origen racial y étnico, las opiniones políticas podrían serlo, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, etc. ¿Sí? Padecer determinada enfermedad. En determinado momento, cuando apareció determinada enfermedad, ya por la década del 80, era algo absolutamente estigmatizante. Estos datos, estoy hablando del SIDA, estos datos, es evidente, estos datos, los datos sensibles, no deberían registrarse, salvo es evidente necesidad, porque pueden provocar discriminación. Existen excepciones. Enfermedad en ficha clínica. Se registra, pero es íntimo. No puede violarse esa intimidad y la sociedad médica debe tener los elementos de seguridad informáticos necesarios para que esas fichas no sean violadas. Si no, generaría responsabilidad, como veremos más adelante. Existen otras clasificaciones de los datos personales. La más importante es la sensible, es la que decía yo, dato sensible o no, dato anónimo, dato nominativo. Y los datos nominativos, o sea, cuando refieren a una persona determinada, pueden ser directos, por ejemplo, a mi amigo Daniel, que anda por allí, mi amigo Alexander y otros amigos que he visto en pantalla. Puede ser a ellos, pueden ser indirectos, es decir, que hay que hacer una interpretación para llegar a relacionarlo con una persona. Y a su vez estos datos nominativos pueden ser sensibles o no. Clasificaciones, tema que importa
relativamente. Las clasificaciones jurídicas importan. Esto es un tema muy importante, especialmente para los abogados y también para los que no son operadores jurídicos. Las clasificaciones jurídicas importan si tienen una consecuencia jurídica. Si no, no interesan. Son ejercicios de personas que tienen mucho tiempo para pensar elementos que a veces son ciertos, pero que no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica y por tanto no son dables de detenerse. Por ejemplo, la Constitución se clasifica en Constitución breve o Constitución extensa, voy a ser breve. Constitución breve o extensa según la cantidad de artículos que tenga. ¿Importa una consecuencia jurídica que la Constitución sea breve o extensa? No. Por tal motivo, cuando doy clase respecto a ese tema, sigo de largo. Los bancos de datos, sí. Cierren el micrófono. Los bancos de datos pueden ser públicos o privados. Los bancos de datos son justamente aquellos registros, como decíamos hoy, que poseen determinados datos en virtud de una finalidad determinada, como vamos a ver más adelante. Debe existir una finalidad para la recolección de datos y para la recolección y almacenamiento de datos. Los bancos de datos pueden ser públicos o privados. Públicos son los que pertenecen al Estado. El carácter público no refiere al acceso público, sino que refiere a la relación con el Estado. Dato público, Estado. Dato privado, persona particular. Entre los datos privados, entre los registros privados, es clásico el dato de riesgo crediticio, el clearing de informes, ¿sí? Que además, por ejemplo, tiene una regulación muy específica en Argentina, por eso está por allí nombrado. No me voy a detener en ese tema, ¿sí? Es el ejemplo más claro más evidente, más tangible en este momento para recordar lo que es un registro de datos privados. Este tema es importante, aquí esto es importante, porque se ha debatido la posibilidad que las personas públicas puedan comunicar sus incumplimientos a clearing. ¿Y qué sucedería con las personas que justamente no cumplen sus obligaciones ante el Estado? Por ejemplo, ¿se puede dejar sin luz a una persona o se puede dejar sin agua a una persona? Es todo un tema que se debate bastante, ¿sí? Que no es dable detenerse en este momento y que, por ejemplo, en Argentina no se permite que la gente quede sin agua, por ejemplo, para que veamos cuáles son determinadas realidades. El habeas data, entonces, ya ingresando más específicamente, y estamos en 2048 según mi reloj, el habeas data es haber el dato, ¿sí? Es el derecho que asiste a toda persona identificada o identificable de solicitar la exhibición en registros públicos de los datos personales o de su familia, saber qué existe, qué datos tienen sobre mí, ¿sí? O sobre mi grupo familiar, específicamente cuando son menores, más específicamente, ¿sí? Y teniendo el dato, saber su exactitud, si el dato es exacto, requerir la
rectificación, si no es exacto, o la supresión, en el caso justamente de que sea inexacto u obsoleto. O si es un dato sensible que no deba ser recolectado o registrado, pedir su supresión. Bueno, aquí etimológicamente, es lo que te decía hoy Alexander, viene del latín, a ver el dato. Y es una garantía, entonces, como le decía yo específicamente, es una garantía que permite saber lo que les acabo de decir. ¿Qué datos tienen? Si son reales, si son exactos, si no son sensibles. Y asimismo, cuáles son los motivos legales por los cuales la persona los tiene, el recolector, el registro los tiene, desde cuándo, desde cuándo los tiene, qué uso le ha dado, los ha cedido, por ejemplo, los ha tratado, de qué forma los trató. Hacía un tiempo atrás, estaba circulando, hace unos años atrás en realidad, estaba circulando la foto de dos niñas, de dos adolescentes, ya púberes, 15 años aproximadamente, que en la foto original estaban en una forma completamente normal, en una piscina, que después fueron adulterados. Esa foto fue adulterada y las presentaban en una situación un tanto más comprometida, no excesivamente comprometida, pero un tanto más comprometida. Esa foto fue tratada, justamente. ¿De qué manera fue tratada? De una manera evidentemente ilegal, ¿no es cierto? En este caso, que fue muy notorio. Yo no sé si lo recuerdan, pero circuló mucho esa foto, justamente a los efectos de que los padres y los niños, que todas las personas tomaran conciencia respecto de las fotos que publicamos, en qué situación publicamos y qué datos publicamos. Porque al hacer público, al publicar la fotografía, esta es pública. Ahora después, el trato que se le da podrá ser controlable o no. También podemos saber mediante el habeas data qué tecnología se usa para almacenar la información, qué seguridades ofrece esa tecnología, si es actualizada, ya lo dijimos. Se supriman, también lo mencionamos. Lo importante además es tener presente la finalidad de la recolección de los datos. ¿Con qué finalidad se recogen los datos? Los registros de datos personales tienen un fin, por ejemplo, crediticio, por ejemplo, policial, por ejemplo, de defensa nacional. Entonces, cada registro cada base de datos, ¿sí?, podrá tener los datos que correspondan, según sean sensibles o no, exista consentimiento o no, pero siempre de acuerdo a la finalidad para que existe el registro, o la base, ¿sí? A mí me gusta decir más registro que base, la base de datos. Es decir, no tiene que existir, por ejemplo, no deberían existir determinadas informaciones en un banco. No va a existir qué enfermedad podés tener tú, podés tener vos en una base de riesgo crediticio, ¿sí? Es un dato completamente fuera de lugar, y allí entraría en juego el habeas data. Aquí debe tenerse en cuenta, además, que existen determinados datos sensibles que pueden ser declarados secretos en virtud de razón de interés general. Ustedes siempre deben tener presente que los derechos se pueden restringir por razones de interés general por el legislador nacional, aunque la Corte permite por los gobiernos departamentales, no viene al caso ahora,
para no entreverar a los no abogados. ¿Sí? Bueno, se pueden restringir. ¿Cuáles son los principios de la habeas data? Ustedes saben que los principios son la base fundamental de todos los institutos que tenemos. Es decir, son las columnas que levantan el edificio, ¿sí? Que levantan el instituto. Ustedes, por ejemplo, existen principios en el Instituto del Matrimonio, existen principios en el Instituto de la Patria Potestad, existen principios en la licitación pública. Si ustedes no tienen texto expreso, o sea, si no está reglamentado el tema, estos principios generales servirán para interpretar la situación. Decimos los abogados, además, que frente a un principio general, las excepciones son de interpretación estricta y no admite extensión analógica. ¿Qué significa? Si yo voy a decir que existe el principio de limitación allí, ¿para qué? Ese es el principio. Si tengo duda, tengo que ir al principio de limitación. Una excepción a ese principio de limitación de la recolección de datos debe estar a texto expreso y no admite extensiones analógicas. La limitación refiere, por ejemplo, a determinados datos como los datos sensibles. No sé si fui claro para qué nos sirven los principios, ¿sí? Es un tema muy importante en el derecho y en todos los institutos, ¿sí? De derecho. Todo está basado en principios, hay principios, o se basa en principios, son las columnas del edificio, ¿sí? Entonces, estos, para no aplicarse, deben tener texto expreso que diga que no se aplican. La información es pública, Ley 18.381, salvo las excepciones del caso. La limitación, entonces, refiere, por ejemplo, a determinada especie de datos y también refiere a el plazo en que deben o pueden permanecer inscriptos los datos. Por ejemplo, en el caso de riesgo crediticio, 5 años prorrogables, lo vamos a ver más adelante. Transcurrido el plazo, se produce la prescripción de los mismos, o lo que la doctrina también denomina derecho al olvido, porque generalmente la prescripción del dato, es decir, que el dato deja de existir, también se le denomina derecho al olvido, ¿sí? Es el derecho al olvido, ustedes lo van a encontrar más habitualmente si leen sobre habeas data, derecho al olvido. La finalidad, la veíamos hoy, es otro de los principios fundamentales. ¿Para qué existe la base de datos? ¿Sí? Determina qué datos puede registrar. El principio de seguridad determina que la base de datos debe tener elementos de ciberseguridad, cortafuegos, etcétera, encriptamientos suficientes para que los datos no se hagan públicos y son responsables por ese motivo. Otro principio fundamental de la habeas data es el principio de acceso, es decir, que las personas pueden acceder, como hemos venido diciendo desde hoy, a sus datos personales. El origen del instituto, como les decía, es reciente. Por eso es una garantía de tercera generación. Apareció por allí en Alemania, en la República Federal, en el 70.
en un LAN, en el Parlamento de Hesse. Luego se dictó la ley federal, que ya no era territorial, dentro de un régimen federal, y luego se siguieron dictando normas, pero el origen es en el 70. Es relativamente reciente, 50 años, y no tan reciente. En Suecia se dictó una norma, en Estados Unidos ya por el 73, la norma de Estados Unidos es en el 74, acuérdense del caso Watergate, por el cual Nixon debió renunciar por el espionaje que realizaron los republicanos a los demócratas. Ese es el caso Watergate, investigado por el Washington Post, si no recuerdo mal. En la Constitución, la primera Constitución que lo recoge bien en forma expresa es la Constitución portuguesa del 76. Es el origen, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta el origen para ver en dónde nos ubicamos. Es como les decía yo hoy, ustedes están con un naturalista. Por tal motivo yo voy a decir que los derechos preexisten a la Constitución. Y es importante desde qué óptica les estoy hablando, ¿sí? Si les hablo como, yo estoy hablando de fútbol, si les hablara de fútbol, si les hablo como hincha defensor de Peñarol, de Nacional, de Rampla, etc. Es importante saberlo. Por eso es importante saber dónde nació y cómo nació. La naturaleza jurídica nos retrotrae al comienzo de la charla. Es un derecho y es una acción o garantía, ¿sí? Porque la garantía se materializa en una acción, en la posibilidad de ocurrir o de presentarse ante el Poder Judicial. El objeto de la habeas data ya lo hemos mencionado, cuando empecemos a repetir algunos elementos cuando hice la introducción, voy a seguir de largo. El objeto de la habeas data seguramente evolucionará como evolucionan todos los institutos, pero siempre es acceder a la información, rectificar, suprimir. Ya lo hemos dicho, sigo. Tipos. Existen diferentes tipos de habeas data. El informativo, te lo dice el título, ¿sí? Saber qué datos existen, para que te lo exhiban, por qué finalidad están en ese lugar y quién lo hizo, quién lo registró. Después tenemos el habeas data de actualización, datos obsoletos, el de rectificación, datos erróneos, el asegurativo y el de asegurativo para salvar la seguridad y el de exclusión para la exclusión del dato. El habeas data en Uruguay. Uruguay es el único país de la región del Mercosur que no tiene normas específicas en la Constitución. En ningún lugar de la Constitución se habla de habeas data. Recuerden que la primera Constitución que estableció el habeas data fue la de Portugal en el 76, que la primera ley fue una ley territorial alemana en el 70, y nuestra Constitución del 67 quedó atrás en este tema, aunque tuvo varias reformas posteriores, este tema no se trató. Sin embargo, nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece determinadas normas sobre el tema, y la Declaración de los Derechos del Hombre o los Derechos Humanos del 48. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, una garantía, tiene derecho a una garantía para que se lo ampare contra actos que violen sus derechos. Recurso efectivo, por aquí.
Por otro lado, el artículo 12 ya más específicamente dice que nadie puede ser objeto de injerencias en su vida privada. Es decir, que protege el hecho de que la persona, por ejemplo, elija ser hincha de Rampla o de Cerro privado, y si protege ese derecho, más aún, o sea, lo privado, más protege lo íntimo. El que puede lo menos, el que puede, en este caso, lo menos puede lo más. La ley fundamental del habeas data es la ley 18.331 del 2008. Esta ley tuvo algunas modificaciones, especialmente en la 18, está pasando una moto, especialmente la ley 18.719 y 19.355. La ley se dictó en un momento muy especial, donde en un momento social especial, 2008, esto no tiene ningún tipo no es un comentario que no corresponde bajo ningún concepto político, pero sí estamos en el 2008, allí en Chile también se dictaron normas sobre el tema, y especialmente se trató de llegar a determinados conocimientos sobre personas. Había un tema muy importante, que sigue siendo muy importante sin duda, que eran conocer dónde podían estar determinadas personas, que se abrieran determinados archivos, ¿sí? Es un momento muy especial este año, este periodo que vivió América Latina, ¿sí? Muy especial. Que allí, por ejemplo, la ley chilena aparece un poco antes, inclusive, si no recuerdo mal. La ley 18.331 define la acción de habeas data de conformidad a lo que vinimos diciendo. Por tal motivo no me voy a detener, porque va a decir lo mismo en la parte introductoria. Se aplica a los datos personales registrados en cualquier soporte, y que sean susceptibles de tratamiento, ya sea en el ámbito público o privado. Cualquier soporte, tratamiento público o privado. La norma en sí mismo no debería aplicarse. A veces el derecho es el deber ser, decimos los abogados, y a veces las cosas son distintas, el ser es diferente. Las bases personales o bases domésticas son bases propias. Usted tiene una base, no la usa, no debería ser objeto de esta acción, evidentemente. Y a la vez existen particularidades en la defensa, seguridad, materia penal y financiero. ¿Sí? Vamos a ver algunas pequeñas diferencias por allí. Ustedes pueden imaginar por la materia que se está tratando. La ley define base de datos como conjunto organizado de datos para ser tratados electrónicamente o no. La comunicación de datos es toda revelación de datos realizada a una persona distinta del titular. Pura y simplemente es transferencia de datos. A veces uno recibe mails que te dicen, acá tenemos una base de datos, y después te empieza a aparecer spam de todo tipo, ¿no es cierto? Son datos que se recogen de mails, ustedes lo habrán sufrido, y lo seguiremos sufriendo en esos spam que nos aparecen en los correos electrónicos. Aunque el correo se utilice menos, se sigue utilizando.
Esto es muy importante. El consentimiento del titular es la voluntad libre e inequívoca, específica e informada. Inequívoca, específica e informada, mediante el cual el titular del dato da el dato, consiente en dar el dato y permite el tratamiento. Así, por ejemplo, el otro día en la entrevista que me hacía Alessandro me preguntaba con respecto a las informaciones, a determinados datos que damos cuando nos hacemos miembros de Facebook o de Instagram o algo por el estilo. Y allí estamos actuando en contratos de adhesión, se podría decir, y estamos dando determinados datos y estamos permitiendo el uso. Usted instala un programa y te dice, ¿permite el ingreso a la galería? ¿Usted sabe qué hacen con su galería? Tengan cuidado con lo que tienen en la galería. Por ejemplo, dato personal, ya lo definimos de conformidad, la ley va a repetir el mismo concepto. Los datos sensibles, también ya los definimos, convicciones religiosas, etc. Nadie está obligado a dar datos sensibles, en principio, nadie está obligado a dar datos sensibles, salvo disociación. Es decir, por ejemplo, con fines estadísticos, me podrían obligar de alguna manera a dar datos sensibles, pero si los disocian de mí. O sea, no son datos que pertenezcan a mí como titular, sino con una finalidad estadística. No se permiten registros de datos sensibles. En general, la legislación comparada no permite bases de datos sensibles, aunque se exceptúan los que puedan llevar los partidos políticos, iglesias, asociaciones, ¿sí? Formaciones religiosas, filosóficas, sindicales. El destinatario es la persona física o jurídica o privada que recibe la comunicación del dato. La disociación es precisamente que el dato no se atribuya a una persona. El encargado del tratamiento es muy claro, no necesito ni siquiera detenerme, pero queda por allí, más aún aquellos que me pidan el documento. Es importante quién es el encargado porque va a ser el responsable, puede ser uno de los responsables en los casos de responsabilidad. Y las fuentes accesibles al público son aquellas cuya consulta puede hacer cualquier persona, sin abonar ningún tipo de contraprestación. Tercero, es la persona jurídica, es la persona física o jurídica distinta del titular del dato y del responsable. Yo acá no lo destaqué, pero el responsable. Es tercero en la relación entre el titular del dato, no figura en esa relación entre el titular del dato y el responsable que hubo el dato. Tratamiento de datos son las operaciones y procedimientos sistemáticos de carácter automatizado o no que permitan el procesamiento de datos. Los principios de la Big Data surgen de la propia naturaleza
que acabamos de ver. Y los mencionamos hoy al pasar. Es decir, mencionamos claramente el principio de veracidad. No sé si me están viendo a mí o al documento. Ahora se fue el documento, Rubén. Perfecto. Estamos en 1 hora 15 más o menos. Yo preguntaría a la gente cómo van. Sí, creo que es muy interesante porque casi nadie que se ha ido de la charla, a mí me parece súper interesante, pero me gustaría saber que por chat que nos vayan poniendo qué les parece, y también si tienen alguna consulta, que está bueno. Hay algunos ahí saludando también. El tema pasa por el hecho, sí, el tema pasa por el hecho, hola Noelia, el tema pasa por el hecho de, bien impecable, gracias Santiago, quedan algunas cosas, por ejemplo, por decir simplemente, antes de abrir la charla, gracias Ricardo, gracias Nancy también, hola Guillermo. Queda simplemente decir que, gracias Cindy, queda por decir que específicamente la regulación de la acción, nada más que eso, porque hemos presentado los datos sensibles, hemos hecho referencia a los datos de defensa nacional y seguridad, que tienen determinada particularidad, a las fichas, el gusto es mío, Daniel. Hemos hablado de esos diversos temas y lo que queda simplemente por presentar es cómo es la acción de Habeas Data, Alessandra. Dele para adelante que venimos bien. Eso sí, no quiero cansarnos más que es tarde, ¿sí? Pero sí debemos hacer mención a cómo se desarrolla la acción de Habeas Data. La acción de Habeas Data es una acción sumaria, o sea, es no hay problema, Guillermo. Tratamos de hacerla lo más tarde posible, pero a la vez los horarios a veces son un tanto complicados. La acción es una acción sumaria. Gracias, Carlos. La acción es una acción sumaria, es decir, es muy rápida, se presenta ante la persona correspondiente, ante el juez correspondiente. O sea, uno primero debe presentarse administrativamente, diríamos nosotros. Por ejemplo, tú sos el responsable, a ti, Mónica, tú sos el responsable de una base de datos, yo te pido qué datos tenés. Vos me decís, no te los doy. Voy al Poder Judicial. ¿Sí? Yo te pido determinado dato y vos me decís un dato inexacto, me das un dato erróneo, me das un dato que habría que haber sido suprimido o un dato sensible. Yo te digo, debe ser suprimido. Tú no me haces lugar, yo voy al Poder Judicial. Bien, yendo al Poder Judicial, se presenta la demanda de estilo, se da un traslado muy rápido, que el juez evalúa la acción, si es procedente o no, da traslado, se convoca una audiencia, se dicta sentencia muy rápidamente, en 3 días o en el momento, se toman medidas cautelares que son de aplicación inmediata, ¿sí? Por ejemplo, el bloqueo del dato se podría tomar como medida cautelar, o sea, cautela, defensa, mientras se desarrolla el procedimiento.
Y después iríamos a la parte de los recursos administrativos, los recursos, jurisdiccionales, como los recursos de apelación. Allí, por ejemplo, estaríamos finalizando el instituto, ¿sí? Con la acción propiamente dicha. La presentación administrativa, no necesariamente al Estado, sino, digo, administrativa ante el titular de la base de datos, y ocurrir a estos casos al Poder Judicial si no es satisfecho mi derecho. Estoy a disposición. Alessandra, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarte, si bien te pregunté muchas cosas en la entrevista, hoy estamos con público nuevo, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que quería preguntarte, en el caso de los emprendedores, muchas veces tenemos un comercio, hacemos un sorteo o sacamos fotos a los clientes. En mi caso también trabajo en filmaciones y fotografía y demás, de fiestas y eventos, entonces siempre me surge la duda hasta dónde yo puedo sacar en redes sociales fotos que en definitiva pueden ser menores de edad, en un cumpleaños de 15, por más que estén festejando, hasta dónde puedo ir sin el consentimiento de la gente, porque por ahí hoy se dan muchas transmisiones en vivo y demás, y uno no tiene el tiempo o no se lo plantea pedir el consentimiento. Entonces no sé si se debe pedir un consentimiento antes siempre, o no es necesario, hasta dónde puedo ir. El tema pasa por el hecho siempre. Estoy leyendo los comentarios. El hecho pasa siempre, les agradezco que participen, porque hace que la charla sea más amena y menos rutinaria, y además me permiten descansar un poquito. Es refresco, es amarillito, pero es refresco. Está bien, está bien. El tema pasa por el hecho de que me ponen una sonrisa por acá, en el chat. Creo que vos ves el chat. Sí. Vos sabés ¿qué te iba a comentar? El tema es que en los supuestos de actos públicos, la persona está expuesta al público. O sea, uno tiene que aplicar criterios de razonabilidad. Si uno está en un acto público, el acto es público. ¿Sí? Si, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en determinadas marchas donde las señoras se exhiben de determinada manera, por ejemplo, y vos las filmás y das a conocer, ellos están en público, es decir, así no habría problema. Yo creo que no hay problema en esos casos porque uno está expuesto al público. Aun cuando no seas un personaje público o una personalidad pública. Claro. Porque diferente es una personalidad que está expuesta al público, un legislador, el presidente de la AUF, hoy que hablamos tanto de fútbol, están expuestos al público. Aún así, están protegidos en su derecho, pero están más expuestos al público. A una persona privada, a una persona común, para llamarlo así, en el sentido de que no ejerce ningún cargo expuesto al público. Eso es por un lado. Pero ya más específicamente en el hecho de que si vos haces un sorteo. Sí, Cindy está preguntando eso. Sí, claro. Si te usan la imagen, por ejemplo, para una campaña sucia, como decís vos, tenés todo el derecho del mundo de accionar habeas data y tratar de perseguirlo mediante las herramientas correspondientes. Lo primero que hay que hacer es, claro, es evidente, exposición. Yo no sé si los demás ven el chat. Sí, todos, está público. Todos ven, bien, porque no sé cómo funciona esta plataforma bien. Claro, digo, allí, por ejemplo, impecable, gracias, Cindy. Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, lo que se debe hacer, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con determinados elementos,
más en estos momentos. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad, no te vi. Tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad que tenemos respecto a nuestros datos, a nuestras galerías, a nuestro celular, a nuestras contraseñas. A la vez tenemos que tener mucho cuidado de las fotos que publicamos en público, justamente que publicamos en Facebook. No podemos publicar cualquier foto elegantemente. Y llegado el caso, ocurrir o ir a la unidad especializada en delitos informáticos. Ahora, por ejemplo, supuestamente hicieron una campaña de difamación contra una candidata de un partido político que presentó la denuncia. Podría haber sido el candidato del otro partido político. Yo acá no estoy haciendo política, no conozco bien el tema, tampoco interesa en este momento, y presentó la denuncia correspondiente. Hay que ver si los pueden capturar. Uno tiene que tener mucho cuidado con esos temas. Y a la vez los emprendedores, cuando están haciendo fotos, por ejemplo, de clientes satisfechos con la venta de un automóvil o lo que fuere, tienen que pedirle el consentimiento expreso. Escrito, ¿verdad? Escrito. Concretamente, ¿tú recomendarías, por ejemplo, Cindy, que hace sorteos como ella, muchísimos emprendedores, que tengamos en nuestro comercio consentimientos prearmados de alguna manera para hacérselo firmar al momento que uno le saca la fotografía, diciéndole, comunicándole que uno lo va a utilizar en Facebook o donde fuere? Sí, no tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda que ese trámite es lo mejor que podemos hacer. Porque allí, inclusive, la persona te puede decir, no hay ningún tipo de problema. Sí, es fundamental. Sí, Cindy, y es fundamental lo que decías anteriormente. Se me fue tu nombre, amigo. Pero es fundamental también lo que decías. Nosotros tenemos que siempre solicitar el consentimiento expreso de la persona. Siempre. Y lo más informado posible, lo más detallado. Lo vamos a utilizar para esto y para esto. ¿Estás de acuerdo? Fantástico. ¿Estás de acuerdo? Firmar. Y tener el archivo correspondiente. Hacer tu base de datos de consentimiento. ¿Sí? Porque así precavés. Cornelio, Guillermo. Sí, sí, sin duda, Carlos. Hay que hacer una copia para ambos. Porque si no, podemos estar sujetos a responsabilidad. Además, la gente, te dice una cosa y después te dice otra. Es decir, te dice que sí, que no hay ningún tipo de problema y después terminan presentándote una acción y te hace un terrible problema, tenés que transar, en fin, etc. Pidan consentimiento expreso, exacto, específico. Sin duda, el que avisa no traiciona. Está protegido por la ley. Sí, la palabra perdió el valor. Perdió el valor hace tiempo. Ustedes saben que la voy a hacer muy corta, porque además se nos va el tiempo, pero son lindas referencias, más para los que no son abogados. En el derecho romano existía lo que se llamaba el juramento decisorio. Juramento decisorio. Vos, Alexander, me debías determinada cantidad de dinero. Íbamos ante el pretor y yo te agarraba y te decía, Alexander, jurame que no me debes. Y ese tu juramento decidía el juicio. Mirá si tu palabra valía. Seguro. El peso argentino se está yendo, ¿sí? Sí, sin duda. Bueno, perfecto. Creo que ha quedado muy claro todo. No quiero hacerlo demasiado extenso tampoco para que, si bien la gente está participando mucho, creo que nos ha quedado muy claro y también la posibilidad de tener el documento. Sí, es. Me quedó una pregunta más. Me quedó una pregunta más, estaba leyendo el chat, pero
que tiene que ver con la actualización. En un momento hablaste de actualización de datos y el otro día estaba haciendo una página web para una empresa. Las fotos eran un tanto viejas y tenía el personal que ellos trabajaban, pero que tenía dudas si todavía seguían trabajando. Eso, por ejemplo, si alguien ya no trabaja en una empresa, ¿puede generar algo, o sea, algún tipo de demanda en relación o pedir de que no esté su foto porque ya no trabaja en ese lugar? O sea, tenemos que tener cuidado también en la actualización de los datos de las imágenes que publicamos o que tenemos en una página web, por ejemplo. Quiero que me hagas la pregunta después, la última pregunta del dato del cliente, porque se me fue rápido y no la pude leer. Déjame contestar esta y hacémela de vuelta la pregunta. Le estoy hablando al amigo del chat. A mí me parece que los datos deben, es decir, el consentimiento siempre debe existir. Muy bien, Carlos. El consentimiento siempre debe existir. Pedir el consentimiento y las fotos deben ser lo más actualizadas posibles. Evidentemente me parece no conveniente, sino ilegal. Una cosa es la conveniencia, otra cosa es la legalidad. Yo te diría que es ilegal poner fotos de ex empleados, es decir, más aún sin su consentimiento. Es decir, es una forma de, no me sale una palabra elegante, es una forma de demostrarlo, demostrar, decir, fulano de tal fue empleado mío, y pones a un personaje público. El tipo se fue y después resultó ser senador, diputado, presidente de la AUF. Yo que sé, no sé, volvemos lo mismo al presidente de la AUF, que no me acuerdo el nombre en este momento. Claro, lo expone. O sea, me parece que en ese caso, Bauzá no es el presidente. Alonso, me dicen. Bauzá es el director de deportes. Exactamente. Es el director de deportes. Fue presidente de la AUF y quedó y salió ileso de algunos acontecimientos que tuvieron lugar en la Conmebol y en la FIFA. Entonces, yo creo que tenés que poner, claro, fue así, Ricardo. Hay que poner las fotos nuevas y siempre a requerir el consentimiento. Creo que en ese caso vos necesitas que el titular, que la persona que te contrató te dé esos datos y es responsabilidad de él en primera instancia, ¿no? En primera instancia es responsabilidad de él. Claro. El que te contrató para hacer la página, ¿no? Y Carlos Montiel ahí pregunta en el chat, ¿qué datos se le deben dar a un potencial cliente? ¿Hasta dónde llegar? ¿Qué datos se le debe dar, Carlos? A un cliente, pregunta Carlos. ¿Qué datos respecto a qué, Carlos? O sea, ¿qué datos respecto a qué? O sea, al uso que le vas a dar, por ejemplo, a la fotografía, en una compraventa. Claro, digo, yo no sé si me estás refiriendo a tus datos, a los datos que le estás pidiendo a él. No saco la pregunta, ¿no? Claro, a los datos que le pedís a él. Y los datos que le pedís a él, exacto. Los datos que le pedís a él, a un cliente, depende de tu negocio, depende del negocio concreto de tu emprendimiento. Pero siempre, evidentemente, vos los datos que tenés que tener son los datos identificatorios correspondientes y tener presente que, llegado el caso, el sujeto te está dando los datos con consentimiento. O sea, al darte los datos, está consintiendo en que tú tengas los datos. Lo que tenés que tenerlos es seguros, ¿sí? Y evidentemente, más allá del negocio que tenga, no le vas a vos, más allá del negocio que tengas, bien, más allá del negocio que tengas, no tenés que, no le vas a pedir qué orientación religiosa tiene, o no le vas a pedir si está vinculado al sindicato o no, en un negocio general. O sea, vos
no pedís esos datos, pedís los datos identificatorios necesarios a los efectos, por ejemplo, de vender el automóvil, o darle un crédito, o hacer una prenda sobre el automóvil, o no sé, digo, específicamente. Pero evidentemente no vas a pedir datos sensibles porque, bien, yo creo que lo mejor que uno puede hacer siempre en estos momentos. Chao, Leonardo, que pases bien, un gusto. Yo creo que siempre el tema del... Vuelvo, esperame un momento la última consulta. A mí me parece que el tema del consentimiento, uno en estos momentos andamos todos corriendo. Si ese es el problema que tenemos, no tenemos tiempo para nada. Tenemos que tratar de pensar que todo tiene una causa y efecto, que es un sexto principio de un autor muy antiguo. Todo tiene una causa y efecto, y que debemos tratar de mantenernos tranquilos y no ser apresurados según el negocio que estemos haciendo. Evidentemente es diferente que nosotros estemos vendiendo caramelos a que estemos vendiendo alguna otra cosa. Es decir, yo acá con esto no estoy ninguneando a ningún emprendedor, que quede claro, sino que estoy hablando de diferentes negocios porque tengo que ser claro. Entonces, si los negocios son de determinada entidad, uno debe ser lo más específico posible. Voy a ser claro. El derecho contractual, nosotros para celebrar un contrato debemos tener en principio 18 años. La capacidad civil se adquiere a los 18 años. Si uno tiene un kiosco y le vende caramelos a un niño, el contrato es nulo, porque el niño no tiene 18 años. Ahora, ¿te van a entablar una acción por ese motivo? Evidentemente que no. Por tal motivo, los consentimientos que se soliciten deben ser lo más detallados posibles y a la vez dependen también de la entidad de negocio de que se trate. O sea, cuanto más económicamente complicada o redituable o mayor monto sea, es importante que el consentimiento sea más detallado. No sé si contesté tu pregunta. Perfecto. Creo que sí. Ahí dice Gracias, Carlos. Me preguntaban recién, dónde debo ir, si hay algún tipo de inconveniente desde el punto de vista de los datos o del punto de vista de estos temas que estamos hablando. Nosotros acá tenemos dos vertientes, ¿sí? Tenemos dos vertientes. Tenemos, por un lado, tenemos que hacer el distingo o la distinción de si la violación de la norma constituye delito o puede constituir delito a primera vista, prima facie, decimos los abogados, a primera vista puede constituir delito, hay que ir derechamente a la unidad especializada en crímenes informáticos, ¿sí? Y si no, iremos allí o presentaremos la denuncia penal, podemos ir a la policía o podemos presentar la denuncia penal derechamente. Ahí ese tema lo evaluará el abogado. Ustedes contraten. Siempre es bueno contratar un abogado o consultarlo, por lo menos prima facie, a primera vista, a ver a dónde vamos. Inclusive siempre encontramos alguna onda que nos tienen una onda para hacerlo si nos presentamos sin necesidad de firma. No sé si fui claro. A veces podemos presentar un escrito sin firma de abogado y te tiran un escrito, un modelo. Ahí tenemos que distinguir si existe delito o si no existe delito, a primera vista. Si existe delito, podemos ir al Poder Judicial derechamente o a crímenes informáticos. Y de no existir delito, debemos accionar ante el titular
en primer lugar, debemos accionar ante el titular de la base de datos, o sea, presentarnos ante el titular de la base de datos, o después ir al Poder Judicial por la acción de habeas data. No sé si te contesté, Daniel. Bien. Vamos con una de las últimas preguntas. Es interesante lo que plantea Magela. Si ese consentimiento que yo hago en mi casa, en un papel, es válido a la hora de que alguien se presente en el Poder Judicial, por ejemplo. Buenas noches, Guillermo. Perdón. Si ese papel, porque dice Magela, referido al tema de la autorización de publicación de fotos, donde la persona da su consentimiento, si guardar ese texto es suficiente. el tema siempre pasa por el hecho, es decir, la casuística, diríamos los abogados, los casos concretos son muchos. Sí, se pueden dar, son todos distintos los casos. Evidentemente, digo, cuando vos das el consentimiento para que tengan tu foto en un registro, das el consentimiento para que tengan la foto en un registro. ¿Viste la foto? Ese consentimiento, como decías vos hoy, como decía la audiencia, debe ser lo más específico posible. Debe decirse, bueno, lo voy a utilizar para tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Cuanto más específico, mejor. Yo te diría que es mejor para la persona que da el consentimiento. Porque si vos utilizás fórmulas vagas, yo te puedo dar una fórmula vaga como abogado. Te puedo hacer un formulario con una fórmula vaga con un concepto que abarque más ampliamente. ¿Me explico? El consentimiento. Eso es por un lado. Y el otro es el hecho de que, evidentemente, más allá de que vos des el consentimiento o no des el consentimiento, hoy una de las personas que nos acompañaba, no me acuerdo el nombre, nos decía justamente que tuvo un scratch en Facebook, ¿sí? Que creo que evidentemente ni siquiera dio el consentimiento. En esos casos, por ejemplo, si vos das el consentimiento de tu foto, no la pueden tratar de tal manera que te pongan, no sé, que te desnuden, por decirlo así. Digo, se me ocurre en este momento. ¿Sí? Evidentemente la foto no debe ser tratada de esa forma. Está implícito que la foto, llegado al caso, puede ser tratada medianamente con un criterio de mejoramiento, pero no un criterio de sexualidad, por ejemplo, un criterio de sexualidad. Estoy yendo a los elementos más claros y más gruesos para ser bien claro, ¿no es cierto? Perfecto, Rubén. Agradecerte por todo este tiempo. La verdad, nos llena gratamente porque pocas veces tenemos la oportunidad de tener tanta información sobre la mesa tan completa y tenerte a ti, que has escrito libros sobre el tema y demás, es realmente un placer. Así que agradecerte a ti y a toda la gente que ha participado. El gusto. Gracias, Mónica, y gracias, Carlos. Gracias, Alexander. Gracias a las personas que nos acompañaron. No hay cosa más importante en la vida. Shirley, Ricardo, Jennifer, abrazo. No hay cosa más importante, Giselle, para ti también. No hay cosa más importante del ser humano. Una de las cosas más importantes, gracias, Magela, Cecilia. No hay cosa más importante en el ser humano que una de las cosas más importantes del ser humano es dar el tiempo. Darnos el tiempo. Yo estoy dando mi tiempo, para ello estoy dejando determinadas cosas, como tú, Alexander, como tú, Carlos, que te estoy viendo, como tú, Daniel, que te estoy viendo también, y como todos los que hemos participado. Nos hemos dado un tiempo para reflexionar, y yo te agradezco a ti y a los participantes, porque yo reflexionando con ustedes, también reflexiono, también aprendo, ¿sí? Y en vuestras inquietudes aprendo más.